Muy buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto para mí poder estar con ustedes nuevamente un sábado más para aprender un poco más de la palabra de Dios. A lo largo de todo este mes hemos estado hablando acerca de la Biblia y el día de hoy vamos a terminar con este tema y espero yo que hayamos aprendido mucho a lo largo de todas estas enseñanzas que nos han dado tanto los miércoles como los días sábados. La semana anterior nos compartía el pastor Ismael, este miércoles estaba con nosotros nuestra hermana Fátima compartiéndonos acerca de este tema. Y bueno, hay más prédicas y usted puede verlas siempre dentro de la plataforma de Amor Viviente. Así que esperamos de que si no ha visto alguna, pueda ir de nuevo a los videos, ahí lo va a encontrar, los videos de nuestra reunión general y también los videos de los miércoles de nuestro grupo de crecimiento. Agradezco mucho sus oraciones, ya que a lo largo de todos estos días han estado pendientes de mi salud, han estado haciendo oraciones por mí y les agradezco mucho eso. También sabemos de que hay un hermoso grupo de hermanos que está todas las semanas intercediendo, así que les invito para que dejen también sus peticiones ahí en la caja de comentarios o no la puedan mandar de una u otra manera, ya sea a mi persona, a mi esposa o también a nuestra hermana Jenny, que ella también está recolectando toda esa lista de peticiones y queremos renovar a partir de este lunes una nueva lista en la cual vamos a estar orando, así que no vamos a cesar de orar. En el mes de octubre, en el mes de septiembre, perdón, hablamos de la palabra. En el mes de octubre queremos meternos de lleno a la oración. ¿Y qué le parece si antes de comenzar a hablar acerca de este último sermón, podemos en las manos de Dios este tiempo? Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das el día de hoy de poder escudriñar tu palabra. En ella encontramos la verdad, en ella encontramos vida eterna. Y hoy queremos abrir ese libro hermoso que nos has dejado y queremos, Señor, comer de él, alimentarnos, saciar nuestra vida de él. Danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento, amado Padre. Danos sabiduría para poder entender tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok. ¿Cuántos ya tienen ahí su Biblia? ¿Ya la tienes ahí en mano? ¿Tu Biblia? ¿Tu espada? ¿Estás equipado? El día de hoy, ¿sabes qué? Yo siempre coloco aquí en la parte de abajo el texto bíblico. Hoy no. Hoy no aparecerá nada por acá abajo. Así que mejor ve y trae tu Biblia para que puedas estudiar esta palabra junto conmigo. Esta palabra corresponde a unos devocionales que estuve escuchando yo hace un par de semanas atrás. Y el Señor me habló mucho a través de estos devocionales. Y yo quise traerlo esta semana aquí junto a ustedes para compartirles un poco de lo que yo aprendí a lo largo de esa semana a través de diferentes devocionales. El día de hoy vamos a estar hablando de entendidos en la palabra. Así que acompáñame con tu Biblia y busca ahí el libro de Proverbios en el capítulo 1, verso 1 en adelante. Toma tu espada ahí y comienza. Si no has agarrado esa Biblia a lo largo de toda esta cuarentena, seguramente estará hasta con polvo, pero ve, desempólvala y abre tu Biblia en el libro de Proverbios capítulo 1. Encontramos ahí un pasaje en el cual el Señor nos va a estar hablando el día de hoy. Dice en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 1 en adelante. Comienza diciendo los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender, dice, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de la prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a lo simple, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirán el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabra de sabios y sus dichos profundos. Usted sabe, y hemos estado hablando aquí, de que la palabra de Dios es poderosa. Y es poderosa por una simple razón, porque puede hacer un cambio en tu vida. Diga conmigo ahí en su casa, la palabra de Dios
A ver, no los estoy escuchando que están repitiendo. Estás ahí, pero no estás repitiendo lo que te estoy diciendo. A ver, te quiero escuchar. Di, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar mi vida. Así es, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Pero hay una pregunta con la cual quiero comenzar. Si la palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas, ¿por qué hay muchos cristianos que han escuchado la palabra, pero aún sus vidas no han cambiado? No por el hecho de asistir a una iglesia en tantos años es que tu vida va a cambiar. No por el hecho de cursar tantos discipulados ni tantos programas que puedan haber en la iglesia significa que tu vida va a cambiar. Estamos hablando acá haciéndonos una interrogante totalmente válida. Porque hemos visto que muchos se acercan a la iglesia, pero su vida no son transformadas, no son cambiadas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí en el libro de Proverbios hay una palabra clave, y es la palabra entender. Entender. Dice en el versículo número 2 de este pasaje de Proverbios que leíamos, para entender sabiduría y doctrina. No es lo mismo leer la palabra, escuchar la palabra, a entender la palabra de Dios. Y es aquí donde el escritor de este proverbio se detiene un momento y dice, necesito entender sabiduría y doctrina. Necesito no solamente escucharlo, no necesito únicamente leerlo, necesito entenderlo. ¿Y qué es entender? Entender es obtener, escucha lo que te voy a decir, es obtener el verdadero significado del mensaje que estás escuchando. Entender es obtener el verdadero mensaje de lo que estás escuchando. Yo puedo decir aquí cuántas, 8,000, 9,000, 10,000, 20,000, 30,000 palabras. Y puedo estar durante 1, 2, 3 horas hablándote, diciéndote un mensaje. Pero tú lo puedes estar oyendo allá en tu casa, pero puedes tener un montón de cosas ahí en tu cabeza y no entender absolutamente nada de lo que te he dicho. Podemos escuchar incluso sabiduría, podemos escucharlo como dice aquí, doctrina, podemos escuchar consejo, podemos escuchar juicio, justicia, equidad, podemos escuchar un montón de cosas y en un montón de mensajes, pero si tú no entiendes, nada de eso va a transformar tu vida. Es como decía ya mi mamá, a nosotros nos decía mi mamá, estoy seguro que a muchos también les han dicho este famoso refrán, les entra por un oído, le dicen, y les sale por el otro. Y es así cuando no entendemos las cosas. Pareciera que nos entró por un oído y nos salió por el otro. Necesitamos, como dice aquí el escritor de Proverbios, entender sabiduría y doctrina para conocer razones prudentes. Decía ahí el proverbista. Entender es la palabra clave del día de hoy. El proverbista dice, para entender sabiduría y prudencia, en una palabra puede haber sabiduría, puede haber doctrina, pero no podemos quizás entenderla. Yo puedo leer de Dios, leer en la palabra, tomar mi Biblia y buscar en medio de toda la palabra y encontrar dentro de la escritura donde dice que Dios estará conmigo. Y tomar el Salmo 91, como nos decía el pastor Ismael la semana pasada, y leerlo. Pero si tú no lo entiendes, tú vas a seguir viviendo en soledad, tú vas a seguir viviendo en depresión. ¿Por qué? Porque lo lees, lo escuchas, pero no lo entiendes. Cuando nosotros entendemos realmente la palabra, entonces se va toda angustia y se va toda aquella necesidad que nosotros podemos ir cargando en nuestra vida. Si hubiésemos entendido lo que la palabra nos dice, entonces tendríamos ganado mucho aprendizaje para nosotros. Recuerda que es entender. Entender es obtener el verdadero significado de la palabra al escucharla.
¿Cuántas veces hemos ido nosotros a un culto y escuchamos la palabra? Estás ahí en cuerpo presente y estás escuchando al orador y está bla, 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 y estamos escuchando aquel sermón, pero de repente sales de aquel lugar y te encuentras con alguien y te pregunta, ¿y de qué habló hoy el pastor? Y tú te quedas pensando un rato ahí, porque ni siquiera te acuerdas de qué fue lo que dijo. Pero en el culto quizás estabas, amén, sí, gloria a Dios, aleluya. Pero no entendiste, escuchaste, pero no entendiste el mensaje que Dios tenía para ti ese día. Muchas veces pasa eso, que ese mensaje que tú escuchas, lo entiendas, lo captes, la verdad de la palabra de Dios. Y no solamente eso, luego dice en el verso 3 de este libro de Proverbios, para recibir. O sea, la escuchas, la entiendes y la recibes dentro tuyo. No quiere Dios que únicamente hoy vengas a escuchar la palabra. Sí, voy a ir a escuchar la palabra y pones la aplicación ahí y estás con la fridera allá al otro lado y estás por allá moviendo los frijoles, estás por allá jalando a los niños y estás escuchando, prendiste la aplicación, te metiste a escuchar la prédica y allá está el pastor, allá bla 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 en el fondo, pero tu mente, tu entendimiento no está ahí presente. Tu entendimiento está con un montón de cosas afuera. Te cayó un mensaje. Y como decía un pastor, Dios no te va a mandar, no te va a hablar por un lado y te va a estar mandando mensajes por el otro. ¿Sabes qué? Ignóralo. Y permite que la palabra de Dios llegue a tu vida y poder entender lo que Dios te está hablando. Tenemos que a través de este medio de comunicación que Dios nos ha dado, dispone un tiempo. Si vas a disponer una hora del sábado, no te estoy pidiendo de que empieces desde las 8 de la mañana. No, te estoy diciendo, aparta un momento, 1 hora y media dura la transmisión. Y probablemente el mensaje de 30, 40 minutos. En el cual tú tienes que concentrarte a escuchar la palabra de Dios. Pero bueno, me estoy metiendo en el segundo punto ya y no hemos terminado de hablar del primero. Una cosa es oír. Y otra cosa muy diferente es entender. Mira lo que nos dice el libro de Mateo. Acompáñame de nuevo a tu Biblia. Si no tienes ahí tu Biblia y hasta ahorita te empiezas a escucharlo porque estabas allá atendiendo un montón de cosas, regresa y ve por tu Biblia en este momento y acompáñame a leer la palabra de Dios que dice el libro de Mateo capítulo 13, verso 13 en adelante. Nos dice, por eso les habló por parábolas. Escucha bien. Porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Y termina diciendo, ni entienden. Volvemos otra vez a la palabra. Lo que nos hablaba allá en el libro de Proverbios, Jesús lo repite acá nuevamente. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera, que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ¿qué dijo Isaías? De oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oye pesadamente. ¡Ay! Oye pesadamente. ¿A cuántos escuchar la palabra de Dios les resulta pesado? Ay, no, que se apure el pastor. ¿A qué horas, pastor? Díganos ya de un solo las 4 cosas que nos tiene que decir y vámonos. ¿Sabe por qué? Porque esta generación es así. Es una desesperación muy grande. Quieren que las cosas estén 1, 2, 3, 4 y vámonos. Y probablemente muchos estén en este momento, pastor, ya termine la palabra, yo solo quiero escucharla e ir a atender las otras cosas que tengo allá pendientes. ¿Sabes por qué? Porque no estás aquí por el deleite de disfrutar. Estás oyendo, pero en realidad no entiendes. Estás viendo, pero en realidad no percibes. Estás aquí cumpliendo un compromiso, pero en realidad no estás disfrutando el banquete que Dios ha preparado para ti. Necesitas entender, percibir, recibir de parte de Dios la palabra. Ay, es que viene ese hermano, ¿para qué? Lo voy a escuchar.
Ay, este cipote, ¿qué me va a tener que decir a mí? No estás entendiendo. Hace un par de semanas atrás nos hablaba nuestro hermano Ramón. Muchas veces nos deslumbra el saco, la corbata, y no entendemos que eso no es lo que nos está hablando, sino que quien nos está hablando es Dios, a través de un hombre, de una mujer. Una cosa es oír y otra es entender. Sigue diciendo este pasaje, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que oís y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Tremendo la palabra que está dando aquí nuestro Señor. Necesitamos oír, ver, pero además de eso necesitas tú entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Hoy, ¿qué necesitas entender? Necesitas entender de que necesitas adentrarte a la sabiduría de la palabra de Dios, no solamente oír superficialmente, sino entender las verdades que Dios tiene para ti, y entender esas verdades cuando tú dices, ay, este mensaje yo no lo olvidé, y andas durante toda la semana pensando en lo que dijo el pastor, la pastora, el líder o alguna persona que te haya dado una palabra. Eso significa que tú entendiste la palabra y esa palabra está haciendo algo ahí adentro tuyo. Pero cuando vas y sales y sigues tu vida normal y no pasa nada, significa que esa palabra no produjo ningún efecto para ti. Fuiste como la que fue esparcida ahí a la orilla del camino y de repente vino el carro y se llevó la semilla. O como aquella que cayó entre piedras y no logró encontrar la tierra para que se nutriera, o lo que cayó entre espinos y se ahogó. Hoy necesitas ser tierra fértil, donde caiga la semilla, tú estar preparado para recibir la palabra que viene de parte de Dios y entender las verdades bíblicas que Dios te está queriendo mostrar para tu vida. Necesitamos dejar de ser niños espirituales. Necesitamos madurar y comer un alimento más sustancial. Ya no puedes únicamente quedarte con lo superficial, con raspar un pedacito y quedarte con eso. Tienes que meterte de lleno en la palabra de Dios y conocerla en espíritu y en verdad. Porque viendo no ven, y oyen y no entienden. De oídos oyen, pero no entienden. Esta es la clave por la cual muchos cristianos hoy en día no cambian. Estamos en la iglesia llenos de oidores. Y eso de oír ya no sirve. Necesitamos entender la palabra de Dios. Entender es captar el sentido profundo de algo. Que la palabra de Dios eche raíces profundas. Cuando eres buena tierra, las raíces profundizan y se cimentan de los meros nutrientes de la tierra, y entonces el árbol va a dar buenos frutos, frutos que permanecen. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 14. Ya fuiste a traer tu Biblia, tercer llamado de parte de Dios para ti. Ya fuiste a traer tu Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 al 15. Y espero que no estés yéndote al índice. Ya tienes que ser de los cristianos que va directamente, abre su Biblia y encuentra el libro rápido. Ya no puede ser de los cristianos que anda viendo el índice, a ver en qué parte está. Tienes que ser de los cristianos que toma la palabra. A veces vamos a evangelizar y imagínate que el que está evangelizando de repente te está viendo usar el índice. Ay, no sabe. Tú tienes que ser de los cristianos que conoce, que entiende la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14 y 15. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
en Cristo Jesús. Timoteo era joven. Era joven. No era un hombre experimentado como Pablo, o como Pedro, o como otros de los apóstoles. Timoteo era un joven en el momento en que Pablo escribe estas palabras. Pero hay algo que necesitamos entender. Habla acerca aquí de la sabiduría. Y Pablo le hace: persiste tú en lo que has aprendido y lo que te ha persuadido y lo que has sabido y lo que has aprendido, le dice en reiteradas ocasiones. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Y aquí está la palabra sabiduría. Libro de Salmos, capítulo 32, verso 8, nos dice otra cosa más. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Libro de Salmos, capítulo 32, verso 8. Dios nos quiere hacer entender. ¿Para qué? Para que seamos sabios. Hay muchos cristianos que no están interesados hoy en día en ser sabios. Hay muchos cristianos que lo que están interesados es en vivir en las apariencias, en pasarlo bien, en ir a la iglesia y pasarlo bien, en ver una transmisión y pasarlo bien, pero no están interesados en aprender sabiduría de parte de Dios. La sabiduría, mi amado hermano, solamente va a venir a tu vida cuando tú entiendas la palabra de Dios. Cuando tú comprendas: ay, pastor, pero es que yo agarro la Biblia y yo no entiendo absolutamente nada. Es que la Biblia no se agarra como cualquier libro. La Biblia la tienes que agarrar con hambre y sed de buscar esa verdad de parte de Dios, y tomado del que el único que te puede enseñar, que es el Espíritu Santo de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Y cuando lo tomas con hambre y sed, vas a aprender y vas a adquirir sabiduría de parte de Dios. Santiago capítulo 1 verso 22 nos dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. La palabra del Señor nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, olvidadizos, que hoy hay muchos de ellos en la iglesia. Vas, sales, se te olvidó. E incluso a veces vamos y decimos: wow, qué buena estuvo la palabra, vieras qué excelente estuvo la prédica del pastor dio el día de hoy. Y te lo digo porque muchas veces me ha pasado y yo he visto eso. Wow, qué increíble la palabra que dio el pastor. ¿Y qué habló? ¿Qué fue con lo que habló? Y le pregunta al que está al lado: ¿vos te acordás de qué habló? Oidores olvidadizos. Nos olvidamos de la palabra. Oye, te diré algo. Dice la Sagrada Escritura que la palabra es una espada de dos filos que penetra. Oye, si tú permites que la palabra de Dios entre dentro de ti, ¿tú crees que vas a andar ahí al día siguiente como si no hubiese pasado nada? Si la palabra realmente es esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, ¿te imaginas que yo literalmente tomo una espada y la ensarte en uno de tus costados? ¿Cómo crees que vas a andar al día siguiente? ¿Tú crees que vas a andar ahí tranquilo? No, vas a tener una herida, una marca que ha dejado ahí incrustada la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es entendida y nosotros la tomamos realmente y la entendemos, esa palabra va a ser algo en nosotros. Nos va a dejar una marca, una huella que penetró hasta lo más profundo de nosotros y que ahí va a permanecer la cicatriz. ¿La cicatriz de qué? Del aprendizaje, de la sabiduría que adquirimos de parte de Dios. Yo me gozo porque durante esta semana una de las hermanas de aquí de la iglesia, en una de las reuniones que teníamos, dijo: qué buena estuvo la palabra que dio el pastor Ismael la semana anterior, y empezó a citarme todo lo que había dicho. Eso es entender la palabra. Eso significa que a mi hermana algo le tocó aquí adentro de su corazón, penetró y produjo un cambio en su vida. No solamente fue un oidor olvidadizo que dijo: a saber, yo sé que estuvo buena la palabra, pero ya no sé ni de qué se trataba. El primer elemento que debemos de tener es querer entender la palabra de Dios. Y no importa cuántas veces tengas que regresar a leerla.
Porque muchas veces eso me pasó a mí durante mucho tiempo. Leía una palabra y decía yo, ¿y esto qué está diciendo? Me perdí. Volver a iniciar. ¿Para qué? Para entender la palabra de Dios. Vamos a ir al segundo punto. Ya hablamos acerca de entender. Ahora necesitamos también tener hambre. Y eso que te estaba mencionando es una persona que tiene hambre por saber de la palabra. No solamente se rasca la cabeza y dice, ay, no, es que yo no entiendo nada. No, una persona que tiene hambre busca y busca de nuevo y trata de encontrar esa verdad de la palabra de Dios. Mira, acompáñame con tu Biblia. Ya no sé cuántos llamados te he hecho. Ve a traer tu Biblia. ¿O no está haciendo realmente esa espada que está penetrando ahí? Ve a traer tu Biblia. Te doy una última oportunidad para que la vayas a traer. Y te sientes a disfrutar este banquete. Deja todo lo demás a un lado. Y siéntate por un momento a entender la palabra de Dios. No solamente la dejes que está ahí sonando. No nos interesa en la realidad cuántas vistas hay. Si hay 9, 8, 7. Si van a estar allá los móviles reproduciéndose ellos solos. Sin que nadie escuche. Lo que queremos es llegar a tu vida y que entiendas la palabra de Dios, la que hoy Dios ha preparado para ti. ¿Sabes? Porque aunque estoy yo aquí enfrente, quien está hablando realmente es Dios. Quien te está mostrando todas estas verdades es Dios. Nehemías, capítulo 8. Libro de Nehemías. Otros libros difíciles de encontrar. Ay. Y estás con la tentación de irte al índice a ver dónde está Nehemías. Nehemías capítulo 8, a partir del verso 1 nos cuenta una historia maravillosa que se desarrolló en Israel, en una época de la cual estamos hablando en Montreal Shores, que es la época del periodo intertestamentario, la primera parte. Y vamos a leer esta historia, Nehemías capítulo 8, versículo 1. Dice la palabra del Señor, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Permíteme detenerme en este pasaje. Te lo vuelvo a leer. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todo el pueblo, todo Israel ahí, todos los que se encontraban en ese lugar. Dice que se juntaron como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Escucha bien, no fue que Esdras vino y agarró el libro de la ley y se puso ahí enfrente. Bueno, hermanos, acérquense que voy a leerles. No está diciendo eso las Sagradas Escrituras. Están diciendo que el pueblo de Israel, le estaba pidiendo al escriba Esdras que trajese el libro de la ley y se los leyera. Wow, ¿cuántas veces vamos a tener nosotros como predicadores de la palabra de Dios esa oportunidad de que el pueblo nos busque a nosotros para oír la palabra? Hoy en día yo tengo que gritarles, hey hermanos, vénganse. Y hoy en día no puedo ni siquiera gritarles, sino que les envío un texto. Hermano, conéctese, mire, venga. Pero aquí es muy diferente. Aquí es el pueblo quien está diciendo, hey, necesito que me leas la palabra, necesito que me leas la ley de Dios. Le estaban diciendo a Esdras, el pueblo. ¿Sabes qué es eso? Hambre, una necesidad de la palabra de Dios. Estos hombres estaban necesitados, hambrientos de la palabra de Dios. Había hambre por conocer la palabra de Dios. Qué difícil es encontrar eso el día de hoy. Son muy pocos los que se acercan a uno a buscarle y decirle, pastor, necesito palabra de parte de Dios. Son pocos. Aún sí hay. Justo esta semana recibía un mensaje de una hermana. No puedo verlo a través de Facebook, pero necesito que me pase la palabra. Y me mandó una USB. Necesito las prédicas, la que está dando, el estudio que está dando del periodo intertestamentario. Pásemelo, pastor, porque necesito escucharlo. Hambre.
De repente una hermana allá de Tegucigalpa también me escribía: pastor, ¿qué pasó? Hoy es lunes y necesito el devocional que usted nos manda. Y no me lo dijo a manera de reclamo: ¿a qué hora va a mandar el devocional? No, me dijo con ese sentimiento de hay una necesidad de escuchar esa palabra el día de hoy. Pero muy pocas veces pasa eso. La mayoría de veces tenemos que andar buscando: vengan, vamos, motivémonos, acerquémonos, escuchemos la palabra de Dios. Pero aquí es diferente. El pueblo llama a Esdras y le dice: necesitamos que nos lea la palabra de Dios. Y mira lo que va a suceder. Es súper interesante lo que pasa en este pasaje. Verso 2, estamos leyendo Nehemías 8, versículo 2, dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender. Escuche bien de nuevo la palabra entender. Y eso lo hizo el primer día del mes séptimo. Y escuche bien verso 3. Y leyó el libro delante de la plaza que está, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Escuche bien cuánto lo hizo. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. ¡Wow! ¡Qué sorprendente esto! Muchas cosas que son diferentes al día de hoy. Hoy en día los pastores decimos: ¿cuánto tiempo? Le preguntan a uno. Mire, usted predique, hermano, pero después de los 30 minutos la gente pierde la atención. Así que mejor entre unos 30 a 35 minutos está bien. Aquí, hermano, dice que comenzó a leer desde el alba, dice el verso 3, dice: y estuvo desde el alba hasta el mediodía, probablemente entre 6 o 7 horas, si no 8 horas de lectura que estuvo ahí Esdras. Y nosotros a los 15 minutos: pastor, póngale que tengo cosas que hacer. Pastor, póngale, apúrese que se me va el día. Mañana tengo que preparar un montón de cosas. Apúrese. ¿Usted cree que a Dios le puede estar usted diciendo eso? De Dios, apúrate, decime las 4 cosas que me tenés que decir. Dios te hará entender. Dios no quiere que oigas, Dios no quiere que veas, Dios quiere que entiendas. Y para entender tienes que tener hambre y sed de la palabra, una necesidad de que Dios se siente contigo. Y sabes que la palabra no se mete en el microondas, se saca y se come. No, la palabra de Dios se prepara. Y cuando está preparado ese manjar, es servido y depositado. Y cuando está ahí, tienes que comerlo y disfrutarlo. Pero hoy en día, esta generación, la generación del microondas, queremos todo para allá. El pueblo aquí había entendido algo muy diferente. Leyó desde el alba hasta el mediodía. Hay una necesidad. Y aquí lo hace entender, dice: y todos los que podían entender, y los oídos de todos estaban, dice, atentos. Atención. Para entender se necesita atención. Pero ¿qué atención vas a tener tú cuando estás haciendo 3, 4 cosas y en medio quieres escuchar la palabra de Dios? ¿No entiendes? Sales de ahí siendo el mismo, haciendo las mismas cosas. Debe haber una necesidad urgente de la palabra de Dios. Y no importa cuánto dure el mensaje que Dios te quiere dar. Yo comparto eso. Perdón. A veces Dios te va a hablar en 15 minutos. Pero a veces Dios te va a hablar a través de una serie de 4 o 5 días. Y debes de estar preparado para ello. Todos estaban con sus oídos atentos a escuchar la voz de Dios. ¿Tu oído está atento o solamente estás escuchando por escuchar? Nosotros podemos estar aquí, pero divagados, pensando en los niños, pensando en la cena, pensando en la película, pensando en qué haré después, a quién voy a ver después, qué voy a hacer después de esto. Para ellos no era así. Ellos estaban atentos a la palabra que Dios les estaba dando.
Estaban ahí atentos con hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Mira qué hermoso. Yo conozco un par de hermanas dentro de la iglesia que dicen, pastor, nos hace falta escuchar ese amén dentro de la iglesia cuando usted está predicando, y gritar amén, aleluya, así sea. Mire, son cosas importantes, porque eso significa que usted está atento. Pero si usted está en otra cosa, está desconectado, escucha amén y no sabe ni por qué está diciendo amén. Escucha que el pastor le dice amén, hermanos, y usted responde amén y ni sabe de qué le está hablando. Esta gente estaba atenta, dice el pueblo, y respondieron todos amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y leían en el libro de la ley de Dios. Escuche bien, hay una palabra bien importante aquí, dice. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Y hay algo aquí bien importante, tanto para predicadores como para personas que son oyentes. Debemos entender que la palabra de Dios se tiene que hablar con claridad. Aunque sean temas gruesos, temas pesados, debemos de tratar de darle al pueblo con claridad la palabra y ponerle el sentido. El sentido, ¿cuál es el sentido? Es la revelación. La revelación solamente es una, porque solo hay una verdad, no hay varias verdades. La verdad es una y la verdad está inmersa dentro de la palabra de Dios, y debemos de hacer que el pueblo entienda esa verdad de parte de Dios y asimilarla, y allá el pueblo puede darle varios propósitos a esa palabra, y ahí sí podemos tener varios puntos de vista, pero la revelación es única de parte de Dios. Y leían en el libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendían la lectura. Había un entendimiento, había una comprensión, había hambre, un montón de elementos que podemos ver en este pasaje que acabamos de leer. Hoy, ¿qué quieres tú? ¿Escuchar? ¿Ver? ¿O quieres entender la palabra de Dios? ¿Tienes hambre? ¿O vienes únicamente por pasar el rato, pones el móvil, lo dejas ahí, pones la computadora o el televisor y lo dejas ahí? Hoy necesitamos entender la palabra de Dios, comerla y entenderla con claridad para aplicarla en nuestra vida. Lo que decía en el libro de Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Que la palabra penetre y cambie tu vida. Señor Jesús, en esta hora venimos con hambre y sed, Señor. No queremos ser solamente oidores, queremos, Señor, entender tu palabra. Padre, si yo he venido aquí con liviandad, Señor, a las transmisiones, si he venido a ver qué pasa, únicamente dejo el móvil ahí y me pongo a hacer otras cosas, en este día te pido perdón por desperdiciar tanta comida y tanto alimento que tú has dado, Señor, para mi vida. En este día, Señor, te pido que yo pueda ser entendido en la palabra, que yo pueda conocer la verdad, Señor, de tus sagradas escrituras. Señor, hoy te pido, Señor, que me haga sabio, que me dé sabiduría, entendimiento de lo alto, para poder tener esa palabra de Dios. Si mi oído ha estado grueso, Señor, si he sentido pesadez en tu palabra, que en esta hora sea destapado, Señor, para que yo pueda tener entendimiento claro de ella. Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos hoy tu palabra santa, y te damos gracias por ella. Gracias porque tú nos la has dado, y es para bendición de mi vida y de muchos. Gracias, Señor, porque hoy sí entiendo lo que tú quieres hablar para mi vida. Hoy sí tengo certeza de lo que tú quieres hacer conmigo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Ha sido un tiempo hermoso, el cual hemos tenido el día de hoy.
esta palabra esperamos de que haga un cambio en tu vida. La palabra es para eso, para producir cambio en nosotros. Dejémosla que penetre hasta lo más profundo y cambie nuestras vidas. Soy el pastor Jorge Torres y deseo que Dios te bendiga y te guarde donde quiera que estés.